Bienvenidos al simposio Los cambios educativos hacia la colaboración en redes escolares, el trabajo en red, que coordina la profesora Elena Hernández de la Universidad de Sevilla, a quien le doy las gracias por contar conmigo dentro de este compendio de ponencias que configuran este simposio de carácter internacional, en el que colegas españoles, portugueses y chilenos estamos compartiendo un horizonte de investigación común. Soy Cecilia Azorín, profesora contratada doctora desde el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación en la Universidad de Murcia. Mis líneas de investigación principales son el liderazgo escolar, la inclusión educativa y las redes de colaboración en educación. En esta ocasión voy a hablaros del auge que está teniendo las denominadas redes profesionales de aprendizaje en el campo de la investigación y de la práctica educativa. Mi experiencia personal y también profesional con las redes tiene que ver con las diferentes estancias, proyectos y monográficos que en torno a esta temática vengo liderando en los últimos años. Concretamente en el año 2015, realicé una estancia predoctoral en el Centro para la Equidad en la Educación de la Universidad de Manchester bajo la supervisión del profesor Mel Ainscough. Allí tuve la oportunidad de visitar escuelas que formaban parte de diferentes alianzas y redes y también pues pude llevar a cabo diversas investigaciones. A las lecciones aprendidas en Manchester se sumaron las experiencias vividas también durante una segunda estancia en el Reino Unido que tuvo lugar al año siguiente en el Centro para la Investigación en Inclusión de la Universidad de Southampton, en este caso bajo la supervisión del profesor Daniel Muix, que junto con el profesor Ainscough son grandes referentes mundiales en el campo de las redes escolares. Con ambos he tenido el placer no solo de formarme en esta interesante línea de indagación e investigación, sino también de publicar y de colaborar en diversos proyectos en los que he ido poco a poco formando y forjando también una idea más amplia de lo que significa trabajar y colaborar en red. De forma paralela he tenido la suerte también de hacer el seguimiento de proyectos de trabajo en red que han sido de alguna manera pioneros en la región de Murcia. Esta intervención y asesoramiento más directo me ha permitido publicar resultados vinculados a proyectos I+D+I, como el desarrollado entre los años 2012 y 2016 con centros educativos que pusieron en marcha redes de innovación y mejora escolar. Más recientemente me encuentro coordinando desde España un proyecto Erasmus Plus que viene siendo liderado por Alma Harris y Michelle Jones de la Universidad de Swansea. En este proyecto participan 3 países, España, Gales e Islandia, y estamos investigando el impacto que tienen las denominadas All-Through Schools, escuelas de todas las edades, en el bienestar del alumnado, del liderazgo escolar, la pedagogía y el trabajo en red. En esta carta de presentación, por así decirlo, pues no podría faltar o no debería de faltar esos monográficos también que sobre esta temática he liderado, como es redes de colaboración en educación, nuevas formas de participación y de transformación social, en la revista Profesorado, revista de currículum y formación de profesorado, que se publicó en el año 2018, y más recientemente el número especial Leading Networks, liderando redes, que se ha publicado hace unos meses en la revista School Leadership and Management. En ambos casos, en ambos monográficos, he tenido el gusto también de trabajar con algunos de los colegas que precisamente hoy forman parte de este simposio. Bueno, de todas las experiencias, haciendo un poco de balance, investigaciones, que he llegado a concluir que de alguna manera estamos encapsulados, ¿no?, encerrados y aislados en las aulas, por lo que
tiendo a afirmar, siempre que se me pregunta acerca del estado de la cuestión, el estado de la educación, ¿no? En el momento actual, pues tiendo a afirmar que hay que abrir las escuelas, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo por abrir las escuelas. Es precisamente el titular, ¿no? Que recogía una entrevista que me hicieron el año pasado, en la que comentaba pues, que había que derribar muros, ya no solo entre las escuelas, sino también entre los profesionales y agentes educativos y sociales que intervienen tanto dentro como fuera de ellas. No cabe duda que bueno, pues romper muros, tender puentes, crear redes de colaboración son algunas de las prioridades que tiene por delante la educación contemporánea. Y todavía podríamos afirmar esto con más ímpetu, ¿no? Dentro de lo que es la era COVID en la que nos encontramos y en la que el trabajo en red pues resulta verdaderamente esencial para sobrevivir. En la situación de pandemia actual, pues se ha comprobado la necesidad que tienen todas las personas que tenemos, ¿no? De estar conectados entre sí, de estar conectados entre nosotros, ya no exclusivamente desde el punto de vista del ámbito escolar, sino en todos los aspectos de la vida. Recientemente, pues las redes profesionales de aprendizaje se han posicionado en esta cresta, en esta última ola de colaboración en el campo de la enseñanza y es cierto que está ocupando pues, gran parte de esos titulares de educación. Las redes profesionales de aprendizaje podríamos decir que han sido definidas pues, como cualquier grupo de educadores que están conectados y que colaboran para aprovechar esta conectividad pues, con el fin de mejorar prácticas, ya sea a través de las escuelas o dentro de su propio sistema escolar. Estas redes suelen responder pues, a una amplia gama de colaboración y de alianzas entre los diferentes profesionales que trabajan en instituciones educativas. Y bueno, pues también, lógicamente, todo el movimiento asociativo, agentes sociales, y al fin y al cabo, pues el nexo de unión entre todos ellos pues, viene a ser la mejora y el cambio escolar, ¿no? Ese es el fin último que se persigue. Anteriormente a la pandemia, a este inesperado virus en nuestras vidas, el COVID-19, pues se ha puesto de manifiesto la existencia de un número excesivo de profesores solitarios, ¿no? De escuelas aisladas, de investigadores que están en ocasiones alejados de la realidad de la educación, ¿no? de la realidad de la práctica. Y aquí Harris y Jones han argumentado que tradicionalmente y con demasiada frecuencia, quizás, el profesorado pues, asiste a cursos profesionales, generalmente de manera individual, por un espacio de tiempo relativamente corto, en entornos de aprendizaje que permanecen desconectados, ¿no? De su propio contexto. Y esto pues, ha hecho que las posibilidades de transferir los conocimientos que estamos adquiriendo de la teoría a la práctica en el aula pues sean mínimas, ¿no? Sean escasas esas posibilidades, resultando todavía más difícil, si cabe, que un docente pues, pueda transformar la práctica de otro compañero, de otro colega. Así pues bueno, pues diríamos que conectar para aprender, aprender a conectar, esta frase que recalcamos aquí en la diapositiva, resulta imprescindible para llegar a ese fin que nosotros estamos persiguiendo, que es el logro del proceso de enseñanza y aprendizaje pues, con garantías de éxito, ¿no? En este sentido, el aprendizaje es entendido hoy en día, como un viaje en el que múltiples conexiones están inmersas, ¿no? Dentro de ese viaje. Hace unos meses se publicaba en la revista Participación Educativa, una revista que bueno, pues, se encuentra auspiciada por el Consejo Escolar del Estado Español. Se publicaba ahí una entrevista que les realicé al profesor Michael Fullan de la Universidad de Toronto, profesor emérito, que es toda una referencia mundial en el campo de la educación. Y durante un congreso en Marrakech, como digo, a inicios de 2020, tuve la oportunidad de realizar esa entrevista en la que él pues, daba buena cuenta de lo relevante que es la colaboración entre docentes, entre centros educativos, entre regiones, a nivel local, a nivel nacional, pues para la mejora de los sistemas educativos, ¿no?
entendiendo que la clave, o al menos parte de ella, pues se encuentra en ese poder de las conexiones que otorgan las redes. Si bien al mismo tiempo, paralelamente, tendríamos que decir bueno, que la era post-COVID, como bien afirman Harris y Fulham, se divisa un nuevo horizonte, ¿no? Un nuevo escenario, poníamos aquí vientos de cambio en educación. Pues es cierto que vamos cabalgando hacia un nuevo escenario de colaboración, de trabajo en red, sobre todo en el ámbito de la educación, que intenta ir más allá de esas aulas segmentadas que comentábamos anteriormente, de esas escuelas aisladas, ¿no? De esos profesores aislados también. Aquí De Vries y Prenger afirman que los conocimientos, las aptitudes y las actitudes necesarias para la compleja profesión que es la enseñanza, pues no pueden desarrollarse de manera plena mediante la provisión de programas de formación y capacitación inicial de profesorado, ¿no? O sea, no podemos solo volcar esa enseñanza inicial que reciben los futuros docentes en lo que sería la adquisición de ese aprendizaje colaborativo, ¿no? Sino que la colaboración interprofesional, ese aprendizaje colaborativo es algo que se tiene que construir en la práctica, en el día a día, ¿no? desde el propio ejercicio de la profesión a lo largo de toda la carrera. Por tanto, estos vientos de cambio, en definitiva, sí que están abogando por el trabajo en red como una estrategia para acabar con el aislamiento, con la segmentación de la enseñanza, y más si cabe en este tiempo, ¿no? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, de agitación, de distanciamiento social, en el que las redes pues, están posibilitando el nacimiento, quizá incluso de una nueva educación. El aprovechamiento, por otro lado, del capital profesional resulta también un factor clave que se encuentra estrechamente vinculado a las redes profesionales de aprendizaje. El aprovechamiento de este capital, del capital profesional en las redes de aprendizaje, implica poner en acción mecanismos de colaboración para la mejora de la educación. Aquí Daly y Stull afirman que aunque las habilidades y la formación individual es cierto que son útiles, tenemos que considerar otra serie de variables, ¿no? Una variedad de tipos de capital necesarios para que ese cambio pues, se pueda dar, ¿no? Para que ese cambio tenga lugar. Como tal, necesitamos sistemas que no exclusivamente apoyen el desarrollo de la habilidad individual, el capital humano, ¿no? Sino que también conecten esos conjuntos de habilidades, de competencias entre sí, haciendo también uso del capital social de manera intencional y casi que de una forma estratégica. La vinculación del capital humano y del capital social y el propio apoyo a los individuos para que realicen su trabajo de esta manera, pues facilita, brinda la posibilidad de crear, de llevar a cabo innovaciones, oportunidades, ¿no? que se manifiestan en forma de capital profesional. Y de este modo pues, se produce esa cuadratura, ¿no? de la fórmula que Hargreaves y Fulham nos proponen en su obra sobre el capital profesional. Las personas que trabajan al fin y al cabo en la educación pues necesitan de la colaboración, necesitan de ese aprendizaje profesional, ¿no? Y es importante que esta simbiosis se dé para que exista una retroalimentación eficaz, ¿no? Sin embargo, bueno, pues para que esta colaboración sea posible y al mismo tiempo resulte útil, pues debe afirmarse que es indispensable el que se puedan establecer vínculos, que se puedan crear y construir redes, ¿no? que permitan esa expansión y esa interconexión en torno al conocimiento. Y es, bueno, pues en esta diapositiva, cuando hablaríamos y entraría a colación el comentario acerca de las redes profesionales de aprendizaje, entendidas como un ecosistema también interconectado, ¿no? Las redes profesionales se mueven dentro de una serie de ámbitos que forman ese ecosistema
que principalmente pues, se encuentra respaldado por estos tres aspectos que destacamos, ¿no? El primero de ellos sería la consideración de un ecosistema educativo, la educación dentro de ese ecosistema. No partimos aquí de la escuela como un ente único en el que tiene lugar la enseñanza, sino que hablamos de todo un ecosistema de influjos e interconexiones que se producen entre los profesionales y los agentes que se encuentran en los distintos niveles, en los que la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto pues tiene también ahí un importante peso, ¿no? Un mayor protagonismo. Por otro lado, el profesionalismo colaborativo, pues aquí hablaríamos de un término que desarrolla también Hargreaves y junto con O'Connor y que explica el tipo de relación que se produce cuando enseñar juntos supone el aprendizaje de todos, ¿no? Esto ya John Hattie lo desarrollaba también anteriormente y pues ponían esa eficacia colectiva el foco de atención, ¿no? Las redes pues, no implican exclusivamente formas de colaboración entre instituciones, sino que de una manera más amplia, más abierta, apuestan por una mayor participación y responsabilidad de la comunidad y también de las instituciones y agentes educativos y sociales que constituyen el capital profesional de ese ecosistema escolar. El propio Fulan afirma en su entrevista también que bueno, dentro de las mejores escuelas o en todas ellas se observa una característica común que es que los profesionales que participan en el grupo y que contribuyen al grupo pues obtienen buenas ideas, disponen de una mayor autonomía y practican la colaboración, ¿no? Ese es el sello distintivo que suelen tener. Entonces, esto es lo que propicia que se pueda desarrollar ese profesionalismo colaborativo. El profesorado, insiste Fulan, debe tener libertad, se le debe dar libertad a los profesores para innovar, ¿no? Al tiempo que tiene que haber ciertos incentivos pues, para que la colaboración tenga lugar, ¿no? Para que esto ocurra. Efectivamente, si estás aislado como docente, pues te deterioras. Dice Fulan que los que trabajan solos acaban marchitándose, ¿no? Y bueno, es algo que verdaderamente resulta pues esto, muy plausible porque es cierto que las investigaciones, los estudios que se están realizando a este respecto están dando esa información. Lo que verdaderamente resulta innovador es que se aprenda de las mejores prácticas de otros, es lo que dice el profesor, por lo que las redes profesionales que potencian ese profesionalismo colaborativo, pues permiten a los interesados, a las personas implicadas, aprender de las diferencias, ¿no? Y aprender de las diferencias es un concepto que también Melaesco suele utilizar mucho. Por último, pues de modo de conclusión, cabría plantearse la emergencia, ¿no? De ese concepto, el concepto de colaboración pedagógica interprofesional, que se refiere a la colaboración que se produce cuando los profesores intentan ir más allá de los límites de la escuela, cuando tratan de colaborar con otros profesionales, de otras instituciones, cuando proporcionan a sus estudiantes experiencias, unas experiencias de aprendizaje que diríamos son más auténticas, y cuando adquieren conocimientos de enseñanza compartidos, ¿no? Y en última instancia cuando ejercen diversas funciones y producen de esta forma o aumentan los recursos que hay a disposición de todos. Para terminar esta ponencia, bueno, pues trata de aportar luz a ese marco teórico en el que giran las redes y en el que se sustenta la emergencia de las redes profesionales de aprendizaje y esperando que haya sido de interés para los participantes de este sexto Congreso Internacional en contextos psicológicos, educativos y de la salud, pues me despido haciendo alusión a esta dirección, a esta página web ceciliazorin.com en la que podrán encontrar más información acerca de bueno, pues lo que es todo el recorrido de investigación y práctica que vengo desempeñando en los últimos años con respecto al ámbito de las redes, así como otras publicaciones con las que poder seguir profundizando en esta interesante temática. Muchas gracias.